El mundo está en constante cambio, pero para que el cambio sea positivo se requiere la visión de individuos que a pesar de la adversidad toman la iniciativa para mejorarlo. Tal es el caso de la pionera feminista Mary Wollstonecraft, quien aparte de escribir los textos que más adelante ayudarían a encender la antorcha que iluminaría la lucha por la equidad de género, también crearía obra infantil dirigida a niñas y a su formación como mujeres independientes y conscientes de su intelecto. En este capítulo exploraremos la obra de la autora inglesa Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft nació en Londres, Inglaterra, el 27 de abril de 1759, en una familia económicamente inestable, debido al derroche y alcoholismo de su padre, mismo que tenía episodios de violencia hacia la madre de Mary. La mayor de 3 hermanas, procuró defender a las mujeres de su familia, tanto de su padre como de las parejas de sus hermanas, formándose con ello las ideas que la marcarían por el resto de su vida. A los 26 años, tras la muerte de una de sus más grandes amigas, Fanny Blood, empezó a trabajar como institutriz, percatándose de que la educación hacia las niñas era limitada e injusta, lo que al tiempo creaba pocas oportunidades de desarrollo laboral para mujeres como ella. En 1787 se declara escritora profesional, una de pocas en su tiempo, y empieza a escribir sobre lo inútil que era la educación femenina de la época, proponiendo en su lugar una educación mixta y equitativa para hombres y mujeres. Viajó de Londres a Francia en los momentos más volátiles de la Revolución Francesa, estando incluso presente en la decapitación por guillotina del rey Luis XVI. Tuvo en Francia un amorío que se tornaría infeliz, pero que permitiría el nacimiento de su primera hija, Fanny. Muchos años después, en Inglaterra, nacería su hija Mary, hija que gozaría de fama literaria más adelante. Fue en su segundo parto, lamentablemente, que sufrió una infección que le daría muerte a los 10 días del nacimiento de su hija Mary, el 10 de septiembre de 1797. Aunque su obra más conocida fue Vindicación de los Derechos de la Mujer, publicada en 1792, su previa obra, Historias originales de la vida real con conversaciones calculadas para regular los afectos y formar la mente para la verdad y el bien, publicada en 1788, buscaría atraer a las jóvenes al placer de la lectura y con ello la sutil persuasión al desarrollo de sus virtudes e intelecto a través del ejemplo de la señora Mason, una institutriz sabia y benevolente quien enseña a 2 señoritas mimadas las virtudes de la caridad, la honestidad y el desinterés. El libro se divide en 25 capítulos cortos en los que toca temas como el trato de animales, caridad, empleo, los peligros de la procrastinación, la ira y la mentira, entre muchos capítulos en los que intervienen breves historias ejemplares. Su brillante contribución al movimiento feminista se opacaría poco más de un siglo debido a detalles controversiales de su vida expuestos en la bien intencionada pero radical biografía escrita por su viudo William Goldwyn. No obstante, en el siglo XIX se reivindicaría a través de su filosofía de igualdad entre hombres y mujeres y es considerada en la actualidad uno de los pilares del feminismo y la lucha por la equidad de género a nivel mundial. Como introducción a la obra, Mary Wollstonecraft escribe: Mary y Caroline, aunque las hijas de padres ricos, fueron en su infancia dejadas enteramente a la gestión de sirvientes o personas igualmente ignorantes.
Su madre murió súbitamente y su padre, que las encontraba muy fastidiosas en casa, las puso bajo la tutela de una mujer tierna y con discernimiento, pariente cercana, que fue inducida a asumir el importante cargo por motivos de compasión. Eran vergonzosamente ignorantes, considerando que Mary tenía 14 años y Caroline 12. Si hubieran sido simplemente ignorantes, la conversación no habría parecido tan ardua, pero habían captado todos los prejuicios que lo vulgar suele inculcar. Para erradicar estos prejuicios y sustituirlos con buenos hábitos que solo habían adquirido por descuido, la señora Mason nunca permitió que los perdieran de vista. Se les permitió hacer preguntas en todas las ocasiones, método que ella no habría adoptado si los hubiera educado desde el principio, según las sugerencias de su propia razón, a la que la experiencia había dado su sanción. Tenían capacidades tolerables, pero a Mary le gustaban las burlas y Caroline se envanecía de su persona. Era, en efecto, muy hermosa, y los desconsiderados elogios que en su presencia se habían prodigiado sobre su belleza la habían afectado, incluso a esa temprana edad. El libro continúa exponiendo la vida de las niñas en su nuevo hogar campestre en compañía de su nueva institutriz, utilizando sus malas acciones como introducción a una historia que ilustra los beneficios para actuar contrario a sus vulgares y crueles instintos, dejando con cada cuento una enseñanza que afortunadamente reformaba y restituía a las niñas hacia el camino del bien y la bondad. En el capítulo final titulado Consejos de despedida de la señora Mason para sus jóvenes amigas, Wollstonecraft escribe: el día antes de que la señora Mason dejara a sus alumnas, tomó una mano de cada una y apretándolas tiernamente contra la suya, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Tiemblo por ustedes, mis queridas niñas, porque ahora deben practicar solas algunas de las virtudes que me he esforzado en inculcar, y esperaré ansiosamente el verano para ver qué progresos han hecho por ustedes mismas. Hemos conversado sobre varios temas muy importantes. Ruego que no olviden las conclusiones que hemos sacado. Ahora, como mi último regalo, les doy un libro en el que he escrito los temas que hemos tratado. Recurran a él con frecuencia, pues por las historias que ilustran y la instrucción que contiene, no sentirán en un grado tan grande la falta de mi consejo personal. Es posible que no comprendan completamente alguno de los razonamientos, pero a medida que su comprensión madure, sentirán toda su fuerza. Como todos los libros intencionados para el público infantil de la época, es imposible deslindar la intención moralizante que la sociedad exigía de toda obra infantil del momento. Lo sobresaliente de la obra de Wollstonecraft es su intención por inculcar en sus lectores no solo un sentido de bondad y devoción espiritual, sino valorar y procurar el desarrollo de su intelecto antes que el aprecio a la belleza física y la obediencia sin libertad que la aristocracia inglesa demandaba de toda mujer. Igual que los libros del publicista inglés John Newbery, descarta los elementos fantasiosos y el poder de transformación recae completamente en la perseverancia de los personajes masculinos o femeninos, a través del cambio consciente de su conducta y carácter. Otros libros de la autora orientada a la juventud o su crianza fueron Reflexiones sobre la educación de las hijas, Elementos sobre la moral para el uso de niños y John Grandison, una serie de cartas de gente joven para sus amigos. Al momento de su muerte, en 1797,
Wollstonecraft estaba trabajando en 2 obras educativas más: El manejo de infantes, un manual para los padres, y Lecciones, un libro para niños pequeños. Gracias por apoyar al canal Líneas y Libros dando like al video. Agradezco tu opinión y consejos. Visita los vínculos abajo para leer más sobre esta interesante obra y otras de la autora. Nos vemos en el próximo episodio.